Amigos, vamos a continuar aquí en el Mundo Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a los dos nuevos invitados que se han incorporado aquí al Mundo Rojo. Con nosotros está Alicia Rubio. Buenas noches, doña Alicia, ¿cómo está? Muy buenas noches, pues encantada de estar aquí. Un placer, como siempre. Y con nosotros también está Hugo Pereira. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer. Y vamos a continuar, amigos, porque la noticia que ha pasado esta semana, esa negociación a vida o muerte entre Sumar y Podemos, pues ha sido titular, apertura de muchísimos telediarios. Decía la siguiente noticia que partidos ocultos, doble documentación y espías, los secretos del pacto Sumar-Podemos. Dice, algo parecido a una semana trágica, la más trágica en la historia de Podemos, sin duda. Desde enero de 2019 el Partido Morado no sufría una sacudida de tal envergadura. Entonces fue el golpe de Íñigo Errejón y Manuela Carmena, ahora la plataforma de Yolanda Díaz. El plazo de tan solo 10 días fijados para registrar una coalición tras la convocatoria de un adelanto electoral ha embarrado el plan de Pablo Iglesias de construir una alternativa independiente a Sumar y hacerle pagar a Díaz su traición. Díaz llevaba meses construyendo Sumar, faltaba registrar el partido, pero resolvió el asunto en tiempo récord. Nada más realizarse el anuncio de Sánchez. La habían avisado antes, sostienen en Podemos, donde creen que el adelanto electoral ha favorecido el planteamiento de la dirigente gallega. A partir de este momento, la lideresa de Sumar solo tenía que rectificar una batería de acuerdos de los que existían los borradores, con Compromís, con Izquierda Unida, con Más Madrid, los comunes catalanes y otras siglas locales. Solo faltaba por escribir la historia con Podemos. Y señora Tomás, la historia con Podemos o la negociación ha sido pues casi un poco un sainete, en el sentido de que hemos visto cómo Belarra y PAN pues se ha salido con la suya, pero sin embargo Irene Montero, que era la líder principal, y el señor Echenique, que era otro de los grandes líderes, directamente los han sacado del tablero. Bueno, ha sido patético, o sea, cómo se matan, cómo se piolean, cómo se pisan, cómo se... ha sido tremendo. Yo, de todas maneras, fíjate, no sé si es porque soy muy cabezona, pero yo creo que todavía no está todo el partido terminado. Creo, ¿eh? ¿Usted cree que va a pasar algo? Yo creo que todavía va a pasar algo, fíjate, en estos 10 días. Creo que todavía tienen cosas que pasar. Con Pablo Iglesias, con Montero, con Echenique, con 2 o 3, o sea, que a lo mejor son 2 o 3. Pero ese partido que inscribieron, que luego que si se habían equivocado, sí, que si no sé qué, a mí me huele muy mal. Yo creo que no está todo dicho. No está todo dicho. Fíjate. ¿Alicia? Sí, bueno, yo aparte de alegrarme mucho de que, en fin, de que se navajen, porque me parece un partido y unas personas absolutamente perniciosas para España y tremendamente tóxicas y cainitas, en fin, pues la verdad me alegro de que se navajen, pero sí que es verdad que yo creo que todavía nos quedan algunos capítulos por ver, que esto no va a quedar así. No sé cómo terminará la cosa y desde luego no sentiré ninguna pena si Irene Montero y Echenique desaparecen de la política, porque es que no recuerdo una sola cosa buena. Entonces, pues cuanto más lejos de la política y más en su casa, y que tengan poco poder sobre los españoles, mejor. Pues mire lo que decían Echenique, decía directamente, se desquitaba y decía que los que tienen un montón de dinero en el banco, en referencia a no sé a quién, pues dice que no podemos dejar de pelear. Ahí vamos a escucharle. Que ilusionarnos es lo que marca la diferencia. Da las listas con sus puestos ya dispuestos, pero a saber, a Yolanda Díaz no se le ha podido preguntar. Es un puzzle, como ustedes bien saben, que es complejo porque hay muchos actores. Y aunque se parecen, generan energía, fusión y fisión, no es lo mismo. La unión y los vetos sigue escociendo a los más acérrimos de Podemos. Batalla abierta en redes sociales que Pablo Echenique aborda así, que en la negociación ha habido vetos explícitos, el de Irene Montero, y por vía indirecta el suyo, que no ha podido encabezar la candidatura por Zaragoza, donde Sumar lograría solo un escaño. Que el golpe que han querido dar a Podemos ha sido muy duro, pero garantizar el acuerdo es la decisión más correcta en el momento más difícil y anima a no tirar la toalla. De hecho, hay 3 cuestiones. La primera, las listas. La clave, las provincias medianas, como Zaragoza, sin ir más lejos, donde Sumar necesita a Podemos para casi duplicar su número de escaños, que además son diputados que restarían directamente
directamente a Vox. Y ahí no pueden perder ni un voto, ni el de los morados más recalcitrantes. Y en esa baza se seguirán apoyando para influir lo más posible. Entre otras cosas, por la segunda cuestión, conjugar el programa electoral y la campaña, más amable o más dura. Y la tercera, ya de fondo, la propia supervivencia de Podemos. Hasta qué punto diluirse será o no disolverse. Pues ahí tenemos, amigos, esto ¿a quién va a beneficiar? Pues sobre todo a mucha gente de la izquierda, señor Hugo Pereira, y de la ultraizquierda, que no se van a ir al paro. Por ejemplo, Belarra, si como una garrapata se ha lanzado, y PAN igual, ¿no? A mí me encantó el "te quiero mucho, Pablo" de Yone Belarra, que le puso en su cuenta de Twitter. "Te quiero mucho, Pablo". Palabras textuales. Ahí te quedas, Pablo, pero yo te quiero mucho. Es decir, es el beso de Judas elevado, digamos, al siglo XXI, y en este caso con Podemos. O sea, es absolutamente increíble la de traiciones que existen en la izquierda. O sea, es decir, ese partido Podemos que venía a regenerar la política, a mejorar el sistema, a acabar con la casta, pues como única funcionalidad quedó poner en las listas a Irene Montero y a Pablo Echenique y al grupi, por tanto, de Pablo Iglesias, porque recordemos que aquí un concepto importante es el propio Pablo Iglesias. Pablo Iglesias era el líder impectore, podemos decir, es decir, el que controlaba Podemos en la sombra. Ahora ya perdió todo tipo de control al integrarse Podemos en Sumar. Es decir, Pablo Iglesias ya está, ahora podemos decir oficialmente, completamente fuera de la política, porque antes, aunque no estuviera en actividad política, sí que desde atrás, desde la sombra... ¿Quiere escuchar a Pablo Iglesias lo que dice? Me encantaría, ¿no? Amigos, vamos a escuchar el audio de Pablo Iglesias, que está que rabia directamente. Vamos a escuchar el audio de sus palabras. Estás regalando la victoria a la mafia. Si tú dices veto a Irene Montero, porque si tengo a Irene Montero voy a tener más ataques de la derecha mediática. A quien machacan hay que defenderle. Yo recuerdo perfectamente en la negociación de gobierno, cuando Pedro Sánchez dijo, no, Jaume Asens no lo vamos a aceptar porque defendió a Puigdemont y no sé qué. Y nuestra respuesta fue hacer a Jaume Asens presidente del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos. Pues ahí lo tenemos, amigos. El señor Iglesias está que rabia, ¿no? Hombre, claro, porque es que ahora mismo podemos decir ya oficialmente que está fuera de la política. Antes estaba en la sombra de Podemos, seguía controlando Podemos, ¿no? Incluso haciendo homilías en su canal de YouTube, en su canal Red que le llaman, pues seguía controlando Podemos. Ahora ya perdió todo tipo de control, ahora ya está completamente fuera de la política, y eso es la rabia que tiene en estos momentos Pablo Iglesias. Es evidente, ¿no? Pero insisto una vez más en las tradiciones que existen en la izquierda. O sea, esto demuestra al final los valores de esta gente, que lo único que le importa es el sillón. O sea, lo único que le importa es ir en unas listas. Lo único que le importa, por tanto, lo hemos comprobado, no son las políticas, no es mejorar la vida de los españoles, incluso con sus ideas socialistas o comunistas o lo que sea. No les importa la ideología, no les importan las ideas, no les importan las propuestas. Lo que le importa es buscarse una forma de vida, y en este caso es la política, porque han convertido la actividad política no en una forma de garantizar una mejora de la sociedad, sino en una forma de garantizar su propio bienestar personal. Yo voy a discrepar, yo no daría por muerto todavía a Pablo Iglesias, porque tiene más peligro que una película de Kung Fu. Pablo Iglesias sigue teniendo, serán menos, serán lo que sea, pero sigue teniendo su tirón. Ah, sí, eso sí. Pues ya está. Sí, y entonces, si acaban en estos días con la necesidad de que, aunque saquen 2 escaños o 3, presentarse con ese partido, Unidas, Juntas, o yo que sé ya cómo se llamará, no me acuerdo, Juntas Podemos o Juntas Unidas Podemos o qué sé yo, lo hará. Porque, vamos a ver, Pablo Iglesias, su mayor ilusión ahora mismo y desde hace tiempo es matar políticamente a Yolanda Díaz y matar políticamente a Pedro Sánchez. Es decir, que si puede dividir a Sumar y sacar de ahí X votos que tendrían, porque los tendrían, porque los siguen teniendo, o sea, que serán menos, por supuesto, pero que sigue teniendo su tirón y le podría romper a Yolanda Díaz esos 30 que dicen que de media, ¿no?, que va a sacar, que no se lo cree ni ella, vamos, yo no me lo creo, ya lo veremos. Si le puede fastidiar, o sea, es el mayor deseo ahora mismo de la sed de venganza de Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz, pero también contra Pablo Iglesias, esto contra Pedro Sánchez, es brutal. Y en esas circunstancias, un tío de este tipo, psicópata, herido, con ganas de venganza, es capaz de cualquier cosa. Todavía en este país
nos quedan muchas cosas por ver. Con esta gente que tenemos en la política y 10 días es un mundo. O sea que usted no es del refrán perro muerto se acabó la rabia, todavía no. No, cuidado con los perros rabiosos. No está claro que esté muerto. ¿Eh? Que no está claro que esté muerto. No está claro, huele, todavía huele. Perro muerto sí se acaba la rabia, pero yo tampoco soy tan optimista como Hugo, porque es que no sabemos realmente, es decir, si queda y él está luchando por seguir manteniendo poder y por seguir manteniéndose en la política. Y como esta gente es creativa, es muy creativa en este tipo de cosas, pues a saber qué es lo que vemos. Yo eso no lo tengo claro. Luego también decir que uno de los personajes que a mí me parecen más nefastos, porque me parece lleno como de odio y de resentimiento, el señor Echenique, contando su pasado de pobreza extrema. Para empezar, pertenece a una familia que es acomodada a su pesar, al contrario, en vez de estar contento, qué suerte tengo, que pues no, él lo que quiere es un pasado así como de... Él vive en el barrio de Salamanca. Sí, él vive en el barrio de Salamanca y vamos a ver, y lleva de diputado un tiempo con un sueldo que no es precisamente el salario mínimo interprofesional, con lo cual estas historias que cuenta de que... Y también quiero decir otra cosa, hemos tenido suerte los españoles de que nos han salido, a estos de los pioles nos han salido la mar de videntes y de poco hábiles en tratar de engañar, porque desde que pasó lo del famoso caso Pon, que hay que agradecer muchísimo, que ya se les vio el plumero, es decir, vengo yo aquí y lo que vengo es a ser casta, quítate tú para ponerme yo y me voy al casoplón, y lo de que iba a vivir en Vallecas me dura lo que me ha durado podérmelo comprar. A partir de ahí yo creo que a mucha gente le han ayudado a abrir los ojos sobre realmente ¿qué son estos señores? Estos señores, pues efectivamente, son casta, y además son casta perniciosa, tremendamente perniciosa, porque en todo el tiempo que han estado, si alguien me dice una sola cosa buena que haya hecho esta gente, yo de verdad se lo agradeceré mucho, porque yo desde luego la hoja la tendría vacía. O sea, podríamos empezar por la ley del sí es sí, la suelta de violadores, pero podríamos seguir con la ley esa de protección del menor contra la violencia, que es nefasta, que es la batalla de los padres contra los hijos, y un montón de leyes y un montón de normativas, a cuál peor. Entonces, pues, pero con la que tanta paz del como partido, descanso dejan. No, pero es que no es Podemos solo, es que aquí no se nos puede olvidar que todo eso se ha aprobado gracias a Pedro Sánchez, porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado donde se toman las decisiones, y la ley del sí es sí, ya lo dijimos el lunes pasado, se tomó en un Consejo de Ministros donde hay 3 magistrados. Aparte de los 50 informes que existían, es que en el propio Consejo de Ministros había 3 magistrados. Hay 3 magistrados. Renunció Carmen, se lo cargaron. Juan Carlos Campo se lo cargaron. Y ninguno vio, o sea, ninguno dijo, oye, que esto nos va a traer X problemas. No. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Ha quitado de las listas a la señora que se encargaba de las cosas de la mujer, porque un día dijo que qué buena era la ley del solo sí es sí, como si Pedro Sánchez hubiera dicho que qué mala era, que dijo que no la iban a copiar en el mundo entero. O sea, es que es alucinante. No, entre todas estas noticias, amigos, hay una que lógicamente tenemos que estar contentos, que ha salido. Irene Montero puede salir de las listas definitivamente. En principio ha salido, y miren lo que dice la señora Ayuso de esta buena noticia. No puedo tener peor opinión acerca de la actual ministra de Igualdad y del trabajo que ha desempeñado en ese ministerio, que a mi juicio sobra completamente y que no ha hecho más que daño, y que ha dado poco de sí, desde luego. Creo que en ese aspecto pues celebro que sea apartada de la política, sinceramente, pero no puedo hablar mucho más. Yo lo único que veo es que hay un baile de sillones, es como un lagarto que muda de piel porque son los mismos todo el rato, no hay una diferencia ideológica de nada, ni de programas, lo único que están es apuñaladas para ver quién se queda con los cargos. Y espero que esto pase cuanto antes, porque es que se nos olvida que esta gente está gobernando España. Y esto es un daño tremendo para la credibilidad de nuestro país y para nuestras políticas. Pues ahí tenemos a la señora Ayuso. Don Alicia Rubio, ¿cree usted que, como dice la señora Ayuso, ese ministerio no ha servido para nada, no ha ayudado para nada a los españoles? Vamos, totalmente. No solo no ha servido, sino que es tremendamente dañoso. Gasta dinero público y lo gasta para maldades. Y lo gasta para desigualdad. ¿Por qué? Pues porque se dedica a desigualar a los españoles, bueno, y a gastarlo en majaderías, como aquella foto espantosa que vimos, que a la que tenía piernas se la habían quitado, y todo aquel desastre, o como ese anuncio espantoso también, que hablaban de no sé qué tonterías y que acabábamos viendo unas escenas verdaderamente escatológicas. Es decir, ese ministerio sobra, pero es que también sobra la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. Es decir,
Esto de que la igualdad se ponga a martillazos y sobre todo que la igualdad consista en que tienen que privilegiar a unas personas por encima de otras vulnera la Constitución. Es decir, sobra toda esta política de género, que no ha hecho en absoluto más que complicar la sociedad, crear castas privilegiadas, crear colectivos que viven de esto, redes clientelares, que es para lo que sirve, y adoctrinar a los críos, porque es una pura maldad. Por ejemplo, la de la Comunidad de Madrid tiene dinero para cursillos de estos de igualdad que son nefastos, porque además yo los he visto y puedo hablar de ellos, y de hecho además tengo 2 libros al respecto. Lamentable, todas estas políticas de género tenían que desaparecer, punto. Lo que hay que hacer es facilitar a las mujeres la vida, con guarderías, con todo lo que tenga que ver con los horarios. Lo que no puede ser es que los colegios de los niños empiecen 1 hora después de que las madres entren a trabajar, o los padres, que es que da igual. O sea, es que hay familias que tienen 2 o 3 hijos y cada uno entra 1 hora al colegio. Oiga, pues arreglen ustedes estas cosas, que parecen sencillas, pero no sé, deben ser complicadísimas, porque no hay plazas de guardería para que los niños, las madres y los padres puedan dejar a los chavales en la guardería y que no te cuesten un sueldo. O sea, que uno de los 2 al final diga, pues yo no trabajo, porque si trabajo para que me lo cobre la guardería. Luego, lo mejor que puede hacer ese ministerio es desaparecer, porque el presupuesto de ese ministerio son 550 millones de euros. Con esos 550 millones de euros, fíjate, si hubieran por lo menos creado nuevos plazas de juzgados contra la violencia machista, si hubieran comprado más para poder seguir a los que tienen órdenes de alejamiento, pues no sé, a lo mejor se hubiera gastado algo de dinero en algo que tenga que ver con... Pero resulta que es el ministerio que tiene un presupuesto brutal, y es cuando más mujeres son atacadas, cuando más violaciones, más muertes de mujeres. Joder, pues entonces, chica, por Dios, retírate, por favor. Porque si tienes un ministerio que va a luchar contra la violencia contra las mujeres y resulta que hay más violencia que nunca contra las mujeres, al menos eso dicen las cifras, pues es que ya te tenías que haber ido al primer año. Dice, o sea, tengo un ministerio para luchar contra eso y lo que estoy haciendo es todo lo contrario. Por favor, y sobre todo la pasta que se gastan. Pero si es que es necesario. Vamos a ver, la única manera de justificar esto es a base precisamente de crear alarma social y de que haya problemas y que las mujeres no tengan seguridad, etcétera, etcétera. Por eso son los datos, naturalmente. Son los datos, eso sí. Sí, claro, son los datos. No mejoramos absolutamente nada porque no les interesa. ¿Cómo justifican el puñetero ministerio si no tenemos las mujeres todo ese tipo de cosas? Esa es la justificación, y luego en realidad se hace otra cosa. Y me estaba acordando ahora que se inauguraron persiguiendo a un pobre empresario que tenía unos colgadores que ponía: soy una princesa, soy un príncipe o soy un guerrero. Vamos a ver, o sea, un ministerio para ese tipo de cosas, si es que tenía que desaparecer, naturalmente. Desde luego el Ministerio de Igualdad es completamente ineficaz, ineficiente e ineconómico, podemos decir. Es decir, ineficaz, ¿por qué? Porque no ha cumplido con los objetivos. Sí que es cierto, como estábamos diciendo, y yo sí que hablo, evidentemente, porque no rechazo ni siquiera el concepto, hablo de violencia de género. Y digo violencia de género, me va a decir, no, es que no existe. No, claro que existe, porque viene ya de antaño, ¿no? Y hemos visto una constante, digamos, obstaculización y opresión de las mujeres desde el pasado ya. Entonces es evidente, o sea, yo no voy a negar el concepto de violencia de género, porque además, insisto, viene de antaño. Entonces, es evidente que la violencia de género en España se está incrementando. Estos son datos del Ministerio del Interior. La violencia machista se está incrementando, por tanto, y está más que claro que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero no contuvo o no mitigó o no bajó, sino que al contrario, los datos de la violencia de género. Con lo cual, ya de por sí, lo que es evidente, lo que es objetivo, lo que cae de cajón, es que el Ministerio de Igualdad es ineficaz, no cumple con los objetivos. Segundo, lo que estamos viendo es que la ley del solo sí es sí ha sido una de las políticas públicas más dañinas que jamás se recuerdan en democracia. Es decir, y lo que más me sorprende es que sigan a día de hoy defendiendo la parte de Podemos esa ley que es dañina, que puso a más de 100 agresores sexuales y violadores, por tanto, también en la calle. Es decir, que benefició a más de 1.100 agresores ya en estos momentos sexuales. Es decir, es verdaderamente lamentable, esa ley, cómo se tomó de una forma completamente ideológica, completamente irracional, completamente fuera de toda lógica, como decía, y lo que es más lamentable todavía es que sigan defendiendo esa ley, porque yo entiendo que se puede equivocar cualquier persona. Evidentemente es muy difícil equivocarse con 50 informes que te decían
que esa ley iba a beneficiar a los agresores sexuales, habiendo 3 magistradas, como decíamos antes, en el Consejo de Ministros. Es decir, es muy difícil equivocarse, pero bueno, pero aún se puede llegar a equivocar. Lo que es del todo incomprensible y lo que es del todo indefendible es que a día de hoy, viendo las consecuencias reales y directas y objetivas de esta ley, se siga defendiendo. Sí, ha sido una de las mayores aberraciones que se han visto en toda la historia democrática de España. E insisto, a pesar de que hay objetivos del Ministerio de Igualdad, como por ejemplo el acabar con la lacra de violencia de género y el conseguir una igualdad formal que existe en la ley, por tanto, pero también una igualdad real en muchos aspectos entre los hombres y las mujeres, pues son objetivos yo creo que normales, que se pueden compartir de forma transversal, ¿no? Pero desde luego el Ministerio de Igualdad es un absurdo en toda regla porque no ha cumplido con los objetivos que se marcaba, evidentemente. Violadores y pederastas. Y pederastas y de todo. Es que hay que jorobarse que haya pederastas y violadores en la calle gracias a esta señora que nos ha vendido y al señor Sánchez y a todo su gobierno, que nos vendieron que esta era una ley para defender a las mujeres y ha resultado que es lo contrario. O sea, que los violadores y los pederastas, que son los que están con los niños, los que estén en la calle o beneficiándose. O sea, es que es alucinante. Pero bueno, vamos a ver, una de las cosas que quería decir, que efectivamente, como estábamos hablando de Podemos, yo he culpado a Podemos de todo lo que le correspondiera, pero que naturalmente que está relacionado también con que Pedro Sánchez es igual de culpable, ¿no? Que es que has comentado tú, hombre, la culpa también la tiene el PSOE, hombre, indudablemente, muchísimo la tienen todos, porque todos han sacado estas leyes. Y la realidad y el verdadero problema es que cuando uno crea un problema, lo agranda, lo hace enorme, para que viva un montón de gente de él, necesita que ese problema se perpetúe. Si en todas estas cosas del género, en todas este tipo de, digamos, de políticas, sucede siempre lo mismo. Es decir, se coge un problema, puede ser incidental, pero en vez de resolverlo, lo que uno hace es acrecentarlo, crear una alarma social y empezar a meter fondos públicos ahí para que viva de ello un montón de gente y crear redes clientelares. Esto no es nuevo. ¿Qué sucede? Que necesitan, para pedir más dinero para su ministerio, que haya más violencia contra las mujeres, para lo cual han sacado una ley extraordinariamente estupenda para eso, que es una auténtica locura, que es la ley del sí es sí, que nadie se sorprenda. Primero dijeron que no iba a pasar nada, porque además son mentirosos a rabiar, que no iba a pasar nada, que no se iba a soltar ningún violador ni ningún pederasta. Luego se soltaron y entonces empezaron a decir que es que lo que no esperaban era que hubiera tanta alarma social, que cómo éramos de tontos de alarmarnos por eso. Y luego ya al final reconocieron que es que realmente la ley no era punitivista, que ellos no son punitivistas. Es decir, es una gente que pretende convertir en delito un piropo y meter en la cárcel a hombres que no han cometido ningún delito y sin embargo soltar, porque los quieren rehabilitar y porque no quieren ser punitivistas, a individuos verdaderamente delincuentes, nefastos y, en fin, y escoria humana. Pues eso es lo que tenemos con esta gente. ¿Pero por qué? Porque les interesa, porque cuanto peor, mejor. Y eso es un clásico del amigos, vamos a continuar y vamos a seguir hablando precisamente de los socios del Partido Socialista, que también del Podemos y de Sumar, que también son culpables de esta ley. Estamos hablando de la revuelta territorial contra la cúpula del PSOE. Dice, no tenéis narices de cambiarme la lista, dice la noticia. Dice, la Comisión Federal de Listas acogió el pasado viernes un auténtico incendio político en Ferraz 70, tras 24 horas de goteo de nombres, confirmando las listas del Sálvese quien pueda y las injerencias de Moncloa y Ferraz para controlar el partido tras el 23J. La reunión en el cuartel general del PSOE, que debía ratificar las listas territoriales en la víspera del Comité Federal, se convirtió en una rebelión en cascada de diferentes territorios. El motivo, los dedazos de última hora de la dirección federal y concretamente del ejecutor de las decisiones de Pedro Sánchez, su secretario de organización Santos Cerdá. Según ha podido saber de OYETIP, nada más comenzar la reunión, el secretario de organización de Castilla-La Mancha y cabeza de lista por Toledo, Sergio Gutiérrez, se enteraba de que Ferraz le relegaba como número 2 de la lista por Toledo con la intención de buscarle cobijo a Milagros Tolón, la alcaldesa de Toledo en las 2 últimas legislaturas, que dejará de serlo el próximo 17 de junio. Un movimiento estratégico que entraña una enorme importancia, dado que se trata de la presidencia del Comité Federal, afín a Sánchez, la única autoridad en el PSOE en el caso de que una eventual derrota del 23J
forzara a la constitución de una gestora para la convocatoria de un congreso extraordinario. Pues ahí tenemos la lucha de poderes que tienen ya dentro del Partido Socialista. Pedro Sánchez está intentando controlar pues lo que pase después del 23 de julio y sobre todo que sus secuaces pues sigan de alguna forma en el partido y puedan seguir viviendo de la mamandurria pública, ¿no? Bueno, él ya se había hecho su comité federal, su consejo nacional, o sea, eso ya con cualquiera que hablaras de socialista de verdad, de toda la vida, digamos, del Antiguo Testamento, como decía aquel, te decía, pero bueno, olvídate, o sea, si es que ahí no hay quien levante la voz, ni hay quien diga nada, porque lo ha hecho a su imagen y semejanza, o sea, Pedro Sánchez hizo eso desde el minuto 1 que volvió, porque sabe lo que pasaba si no, que le echarían otra vez por la ventana. Y eso es lo que él hizo, se montó ahí sus chiringuitos para que no le toquen y mira lo que ha hecho. Por cierto, ¿dónde estaba Paje? Que no fue el sábado. Pues si tienes tantas cosas que hablar y tantas cosas que decirle a Pedro Sánchez, vete al Comité Federal y cántale las 40, y el Lambán igual, o sea, no, cobardes. Entonces, yo lo de la rebelión no sé si la veremos antes de las elecciones o después, pero desde luego no va a venir ni del Comité Federal ni de nada de eso, porque los ha nombrado él a todos, si es que los ha nombrado él a todos. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice: Barroso, Contreras y Zapatero, los hombres que susurraron a Sánchez en el adelanto electoral. Presidente, se puede ganar. Dice: amplios sectores del PSOE ven con preocupación el poder que Zapatero, Miguel Barroso y José Miguel Contreras ejercen sobre las decisiones de Sánchez. Ellos se van jactando por ahí de que la decisión de adelantar las elecciones es suya. La estrella de Pedro Sánchez se apaga. Lo sabe todo el PSOE, que divaga estos días sobre la soledad del líder en sus horas más difíciles. Y en esa reflexión colectiva hay un punto coincidente sobre el progresivo alejamiento de la realidad o modo del síndrome de la Moncloa que se percibe en el presidente del gobierno, según explican diversas fuentes socialistas. La preocupación gira en torno al círculo que aconseja influye en el presidente. Son Zapatero, Barroso y Contreras. Los tres, dicen estas fuentes, son los hombres que susurran al presidente y mueven los hilos de las decisiones que toman. Sánchez lamenta amplios sectores del PSOE, solo tiene oídos para ellos, y los tres aseguran en los cenáculos de Madrid que fueron los que le aconsejaron que adelantara las elecciones. Don Hugo Pereira. Bueno, a ver, quien conozca un poco a Pedro Sánchez, yo no lo conozco, ¿no? Pero sí que tengo personas en común que lo conocen bien a Pedro Sánchez, amigos en común. Y lo que me dicen es que a Pedro Sánchez, vamos, no le cambia de opinión, si él toma una opinión no se la cambia a nadie. Es decir, es un tío extremadamente egocéntrico, extremadamente echado hacia adelante. Es decir, entonces, claro, yo no discuto que estas personas sean los de su núcleo de confianza dentro del PSOE y sean los que le proponen cosas, pero insisto, Pedro Sánchez no se deja guiar, no se deja influenciar por absolutamente nadie, las cosas como son, y de hecho ahí reside el peligro político de Pedro Sánchez, porque como no se deja guiar con nadie y es absolutamente él y más él, entonces está en contra de la noticia usted. No es que esté, no, ahora concluyo mi opinión sobre la noticia. Entonces, creo que en este caso sí que es cierto que le hayan podido aconsejar Zapatero, Contreras, etcétera, le hayan podido aconsejar eso. Lo que yo le tengo que decir a Pedro Sánchez, a cualquier persona que esté viendo, es que cuando se deja aconsejar, que no busque a los mejores de cada casa para que se dejen aconsejar. De hecho, es más, una de las cuestiones que Pedro Sánchez busca, a diferencia de lo que le ocurrió a Zapatero, es irse, que es lo más probable, irse de la Moncloa, pero con una buena imagen. Es decir, Zapatero tuvo una mala imagen dentro y fuera del Partido Socialista. Es decir, en cuanto Zapatero se fue del PSOE, todos empezaron a echarle, los históricos socialistas le empezaron a echar la culpa y a denostar la imagen del propio Zapatero, de Solbes, etcétera. Es decir, entonces, lo que busca Pedro Sánchez, porque él mismo ya me cuentan, está fraguando ese posanchismo, es decir, está buscando ese candidato de transición antes de que ocurra el Congreso Federal Extraordinario, que es donde se elija finalmente al secretario general, digamos, oficial, pero él ya está gestionando y ya está buscando ese posanchismo. Quiere, por tanto, liderar y manejar esa transición. ¿Por qué? Porque lo que busca Pedro Sánchez es irse del PSOE, pero con la mejor imagen posible como el víctima, como el candidato que intentó derrotar a la ultraderecha
derecha y no lo consiguió y es el socialista, eso es lo que busca Pedro Sánchez. Pues, y entonces, con Zapatero mejor que nos aconseje. No lo va a encontrar, no, creo, porque peor imagen no puede tener. Claro, o sea, no puede salir a la busca, calle. O sea, un presidente que no puede salir ni a la puerta de la esquina, vamos, ni con los suyos. Y con razón, y con razón. Ni con los suyos. Y con razón. O sea, yo no dudo que efectivamente él quiera tener muy buena imagen. Y después de lo que nos contó Máxim Huerta, de que decía, ¿cómo crees tú que yo pasaré a la posteridad? Que le tenía que haber dicho, pues mira, como Nerón, un poco mejor porque no usaba leones. Pero bueno, como Fernando VII, sí, vamos. Yo puede que quiera eso, pero desde luego, jorobándole las vacaciones a los españoles, desde luego no va a salir en Lord de multitud, ¿eh? Es que vamos, me quedo sorprendida, pero lo cierto es que si estos señores, bueno, lo de el adelanto electoral ya se hablaba de ello, o sea que bueno, se lo han podido decir y el tenerlo ahí en el magín. Ahora me gustaría saber quién es el personaje que le ha dado la idea de poner las elecciones en el puente del 25 de julio. O sea, porque eso, claro, hay que reconocer que como hay tantísimas variables que cambian respecto a unas elecciones normales, en Agua Revuelta, Río de Pescadores, no se sabe bien si les puede beneficiar o no. Pero lo que sí que es verdad es que a mí me gustaría que cada español que vaya a votar se acuerde de cómo ha tenido que dejar las vacaciones, la playa o quedarse en Madrid pasando calor gracias a este señor, y que voten en consecuencia. Y con esto ya digo todo. O sea, que se acuerden del señor Sánchez y de... Y que les frigan son los autónomos. Sí, se van a acordar. Porque los trabajadores que tenían las vacaciones ya seleccionadas pueden usarlo como excusa, o como justificación, me refiero. Pero los autónomos, que son los que nunca buscan las vacaciones en el último segundo, esos van a pringar, o sea, pringan por impuestos, pringan por cuota de autónomo, más pringan además... Esos no suelen votar a Sánchez. Esos no suelen votar a Sánchez. No, pues por ese mismo motivo. Amigos, a Sánchez, pues lógicamente unos le susurran al oído, otros se están revelando, pero también los históricos se están revelando. Y atención que esta noticia dice que por primera vez 5 ministros se han reunido. Ahí dice la noticia, primer cara a cara de Felipe González y Lambán con varios ministros de Sánchez tras el batacazo del PSOE el 28 de mayo. Felipe González, Javier Lambán, Edu Madina, Javier Fernández o Pepe Blanco coincidieron con hasta 5 ministros de Pedro Sánchez en la entrega este lunes del tercer premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba en Madrid. Doña Carmen Tomás, ¿qué es lo que está pasando? Es increíble que no haya ido ni el presidente, que ya si es que no ha mandado a nadie, o sea, no ha ido nadie del gobierno al funeral de una persona que personalmente te podía caer mejor o peor, pero que era un político como la copa de un pino, que del PSOE, que se presentó de candidato a presidente. O sea, es que antes que tú se presentó Rubalcaba, o sea, Pérez Rubalcaba, que era un tótem en el Partido Socialista. O sea, me parece que este tío es que no tiene ni humanidad. O sea, ya no es todo lo que ha dicho Hugo, es que es una persona, además, es amoral e inhumano. O sea, no tiene nada de empatía por nada ni por nadie, ¿no? Y hoy lo ha demostrado, o sea, no yendo a ese homenaje a Pérez Rubalcaba. O sea, pero ¿cómo se puede ser tan miserable con gente de tu propio partido? Pues así se la van a devolver, ¿eh? Se la van a devolver. ¿Qué pasará en el Consejo el Comité, o en el Congreso Extraordinario tras el 23J? Como se peguen el leñazo que se van a pegar, pues te puedes imaginar por dónde va a salir Pedro Sánchez, porque entonces ya es sálvese quien pueda. Ya da igual a quién ha nombrado Pedro Sánchez, porque obviamente todo el fracaso se lo va a llevar Pedro Sánchez, porque a ver, además, ¿qué mítines va a hacer? Por eso está ahora con el rollo de los debates de Calviño, suyos, no sé qué, porque a ver quién junta a 1000 personas en un polideportivo el 20 de julio. En Cartagena, yo qué sé, o me da igual, o sea, en Madrid, en cualquier sitio de Madrid. Por un bocadillo. Claro, es que los suyos se lo van a apuntar. O sea, no se lo van a apuntar, no se lo va a apuntar solo los españoles que les ha jorobado las vacaciones, no, los suyos. Cuando le digan, oye, móntame ahí una reunión en un polideportivo a 45 grados en no sé dónde, van a decir, aquí te esperamos que ya verás. Señora Tomás, antes le hemos hablado de ir a la Costa del Sol.
Hasta hablaba yo me apunté, pero después del 23. de lanzar el voto por correo. Pero para que no tenga que lanzar el voto por correo, yo le recomiendo que pase las vacaciones aquí en Madrid directamente, amigos. Dice, con el verano nadie habla de la dificultad para ponerte de acuerdo con tus amigos, tu familia o tu pareja para irse de vacaciones. Primero hay que cuadrar los días, pero no todo acaba ahí. La siguiente pregunta es, ¿a dónde vamos? Nosotros, que sabemos de vacaciones, tenemos la respuesta. La Comunidad de Madrid, la playa de San Juan, el monasterio de San Lorenzo del Escorial, el Retiro, lleno de historia, la Gran Vía. Busques lo que busques, las vacaciones de los que saben de vacaciones las encuentras aquí, en el lugar con el mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Pues ya saben, amigos, ya no hay excusa para irse de vacaciones. Se pueden estar de vacaciones aquí en Madrid y el día de votar, pues votan. Y así no tienen que hacer el voto por correo, que a saber lo que pasa. Vamos a conectar con Ainhoa Martínez para ver lo que opinan nuestros oyentes. Adelante, Ainhoa. Buenas noches, Jesús. Como cada noche hemos recibido un sinnúmero de mensajes, incluso desde Valencia, como este que nos dice Jesús. A ver si es verdad que el 23 de julio perdemos de vista a toda esta panda que ni ellos se aclaran. Rosa nos dice, vaya una vergüenza de mandatarios. ¿Cuánta razón lleva Carmen Tomás? Es lo que digo yo, tenían que estar todos metidos en un zulo donde tuvieron a Ortega Lara, incluido Bildu. Lo que no entiendo es la pasividad del rey ante todo este desastre. Martín nos dice que Pablo Iglesias y compañía tengan tanta atención y audiencia describe perfectamente el estercolero en el que se ha convertido este país. Y por último, Jaime nos dice, el Ministerio de Igualdad se ha convertido en un negocio. A más violadores, más dinero necesitan para luchar. Ojo al dato. ¿Qué opinas, Jesús, de esto que nos dicen nuestros espectadores? Pues lo que opinan nuestros espectadores, como siempre tenemos aquí tres mentes privilegiadas y que lógicamente que respondan ellos, tienen la palabra. Va a misa, todo lo que digan los espectadores va a misa. Digo, además cuando le dan a usted la razón, no a mí, no vaya más. No, pero no por eso, ya sabes que yo soy muy, no soy nada soberbio, no me parezco en nada a Sánchez, o sea, el ego lo tengo ya más que superado. No, vamos a ver, o sea, es que, claro, es que la gente está muy harta y muy quemada, porque es que se han hecho cosas, este gobierno ha hecho cosas increíbles, o sea, antes hemos mencionado, ¿no?, la ley del solo sí, pero es que la ley de la vivienda, la modificación de la sedición, de la malversación, la fiscalía, el constitucional, o sea, es que de verdad no han dejado nada, o sea, la malversación que mes tras mes presuntamente se comete en el del CIS, el Tezanos, o sea, es que es todo de verdad. Lo que hemos hablado de la Fiscalía de Memoria Histórica. No, por supuesto, lo de Dolores Delgado, o sea, es que es todo, donde mires, donde toques, o sea, es que necesitamos que se vayan y que este país por lo menos entre un poco de aire fresco, aunque que venga de Galicia o que venga de donde quiera ese aire, pero que entre, o sea, que entre y que de verdad, y antes tú decías, tienen que derogar todo esto, tienen que hacer tantas cosas pero bueno, que se den un tiempo, ¿no? Un tiempo para hacerlo, la auditoría de los gastos. Como no lo hagan en los 3 primeros meses el gobierno que entre, se los comen, como pasó con Rajoy. Les damos 100 días. Quería decir del oyente que dice que la atención que se le está teniendo a Podemos se ve el estercolero en el que se ha convertido este país. Hombre, hasta cierto punto es verdad, pero déjenos que cojamos las palomitas y nos demos el gustazo de ver cómo se apuñalan, porque de verdad que nos han tenido muy preocupados. Vamos, yo no vivía viendo las cosas que estaban haciendo, así que ahora que veo que se están todos pegando y que se van a pique, pues me he cogido las palomitas y nada, y a divertirme a ver, y cuantos menos escaños saquen, pues más contenta se pone Alicia. Claro. Vamos a ver, completamente de acuerdo, ¿no? Es decir, es que Pedro Sánchez se cargó incluso hasta el PSOE, o sea, ya no solamente todas las instituciones de España, o sea, todas las instituciones que veamos se las cargó, bien, pero es que el PSOE también se las cargó, o sea, recuerdo yo hace 2 semanas cuando se reunieron aquí en Madrid, ¿no?, desde Iván Redondo, pasando por José Luis Corcuera, etcétera, es decir, se reunió y dijeron textualmente que los de Sánchez malversaron la historia del PSOE. Es decir, es que se cargaron hasta el PSOE. Literalmente se cargaron el PSOE, que insisto, se podían tener más o menos, digamos, cosas en común o discrepancias con el PSOE.
pero es que desde luego es que Pedro Sánchez se lo cargó como tal. Entonces, esto también lo están viendo diferentes, múltiples socialistas. Yo he hablado estos últimos días, después del 28M, con socialistas, y es que lo que más me repiten, lo que no dan crédito, es haber derogado el delito de sedición. Es lo que más me repiten los socialistas. Es decir, porque hay una cuestión que había una línea roja, y eran las cuestiones de Estado. Pedro Sánchez traspasó todo ese tipo de cuestiones de Estado, ¿no? Totalmente. Pues amigos, vamos a ir a publicidad y les recordamos que lógicamente vamos a hablar de cosas que no se suelen hablar en otros lados. Le voy adelantando alguna noticia, más o menos, primero de la guerra que empieza a haber ya por esos pactos entre el Partido Popular y Vox. Al parecer han puesto una línea roja porque el líder del partido de Santiago Abascal en Valencia, pues en su momento cometió un delito de, bueno, sobre todo violencia verbal contra su mujer, y dicen que esas líneas rojas pues no van a cruzarlas. También vamos a hablar, atención, de la reina Leticia, que va a viajar a Colombia con perspectiva de género y con los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030. Y cómo no, hablaremos de la muerte de Silvio Berlusconi. Todo esto después de la publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.